La estupenda escritora ecuatoriana María Fernanda Ampuero estará muy pronto en el Perú para participar de la Feria Internacional del Libro de Lima. De ella se pueden encontrar sus dos libros de ficción, Pelea de Gallos y Sacrificios Humanos, ambos publicados por el sello español Páginas de Espuma. Con María Fernanda conversé hace un tiempo sobre Sacrificios Humanos, que es su más reciente libro, pero ahora, como preámbulo a su visita a Lima, conversé sobre su primer libro de ficción, Pelea de Gallos, que es además un libro destacado tanto por los lectores como por la crítica, llegando a 6 ediciones. Pero antes de compartir la conversación que tuve con María Fernanda, quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías funcionan de manera presencial y también lo hacen en modo delivery. Yo quiero recomendarles la estupenda librería Ibero. Pueden encontrar sus locales en Lima, en varios distritos y también en algunos departamentos del Perú. Y por supuesto seguirla a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con María Fernanda Ampuero aquí en Letra Capital. Hola María Fernanda, primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla para hablar sobre tu literatura, a manera de preámbulo de tu visita a Lima para participar en la Feria Internacional del Libro. ¿Cómo estás, María Fernanda? Estoy, bueno, no sé, creo que comprometida un poquito mi salud, pero contenta por otro lado, muy contenta de por fin ir al Perú con mi trabajo que nunca había pasado. Sí. Bueno, aquí en Lima ya se pueden conseguir en librerías tus dos libros, tanto Pelea de Gallos, ¿no?, como Sacrificios Humanos. Bueno, nosotros ya hemos conversado ya hace algún tiempo atrás sobre Sacrificios Humanos, un libro que he disfrutado mucho. Y ahora quisiera un poco conversar más bien sobre Pelea de Gallos, que es tu primer libro, ¿no? Entonces quisiera empezar la conversación un poco preguntándote, eh, haciendo una retrospectiva un poco, ¿no? ¿Qué recuerdas de la escritura del libro, de esos momentos? Porque el libro aparece, si la memoria no me falla, en el 2018, Ujú. y ya llevan, por lo menos, mi edición es la sexta edición, o sea que ha sido un libro, digamos, exitoso. De hecho, aquí, en su momento, me costó encontrarlo porque cuando fui a la librería ya se había acabado. Tuve que esperar que vuelva a venir otro lote. Pero quiero que me cuentes un poco cómo fue es la escritura del libro, porque además yo he leído en alguna entrevista hace algún tiempo que tú habías dicho algo así como que eras una escritora de ficción de closet o algo así, que de alguna manera Ajá, habías hecho con este libro. ajá. Cuéntanos un poquito sobre eso. Sí, porque en realidad Pelea de Gallos no es mi primer libro. Yo ya había publicado 2 libros de crónicas previos. em, pero bueno, pues yo soy periodista, he sido periodista desde muy jovencita y bueno, pues tenía mis libros, mis crónicas que han estado publicadas en muchos sitios y en el 2018 finalmente salió efectivamente Pelea de Gallos, que fue, para mucha gente es como mi primer libro porque es un libro que, como bien dices, se hizo, no quiero decir muy popular ni muy grande, pero fue un libro que fue muy querido, ha sido muy querido, sigue siendo muy querido. Tuvo una recepción muy hermosa en muchísimos países y realmente creo que me dio un poco a conocer como escritora de ficción, porque yo sí es verdad que estuve durante mucho tiempo, estuve escribiendo ficción para mí, escribiendo ficción desde el closet, como bien decías, con mucha inseguridad, con mucha, no sé, yo le tengo mucho respeto a la palabra escrita y a la palabra, sobre todo, al objeto libro y a trascender algo que una piensa o que una tiene en un archivo de la computadora a un libro. Eso me parece que es un proceso que tiene que tener una reverencia y no es una cosa ligera, no te lo puedes tomar a la ligera, sobre todo cuando tienes 42 años, como era mi caso cuando salió Pelea de Gallos, en la que en verdad ya no es un capricho juvenil tener un libro.
No, ya yo había pasado esta etapa hacía muchísimos años, no, no, era otra cosa, era otra cosa. Yo creo que ya cuando publicas por primera vez un libro de ficción pasados los 40 es porque tienes muy claro que tienes algo que decir y que lo quieres decir y que lo has dicho de la mejor manera que tu cuerpo, tu espíritu, tu cabeza, tus tripas, tu vientre, lo que sea, de donde salga la escritura, ha dado lo mejor de sí y que ya no te vas a arrepentir. ¿No? Que es algo que te podría pasar si publicas con 20 o con 25 y que estás muy ilusionada por ver tu libro y ver tu nombre en un libro. Eso a mí ya no me... No, de hecho yo no publicaba porque mi obsesión no es la publicación, sino decir las cosas de la mejor manera que creo que puedo decirlas. Mi obsesión no es la carrera literaria. Eso me parece ridículo en un mundo como el en el que estamos viviendo, que todo se está acabando. O sea, voy a estar yo obsesionada con la carrera literaria si nos estamos prendiendo fuego Europa entero por el cambio climático, ¿sabes? Y no Europa entero, África. O sea, hay gente, mientras tú y yo estamos hablando, que está perdiendo para siempre la tierra. O sea, que la sequía la va a obligar a emigrar. Y yo voy a estar hablando de carrera literaria. Es una tontería, ¿no? Hablar de carrera literaria en el fin del mundo. Entonces, simplemente yo quiero decir las cosas que veo, que me duelen, que siento que hay que decir. Yo siempre pienso mucho en Vallejo, ¿no? Es como el escritor que para mí es como que hizo las cosas que yo querría hacer y siempre pienso en eso, ¿no? En la forma tan hermosa en la que Vallejo habló de que no te puedes quedar callado. Un poco lo que yo hago es eso, como una literatura de no complicidad con lo que pasa, con el dolor mío y de los demás. Así que Pelea de Gallo surge un poco de eso, surge un poco de la fe que tuvieron en mí varias personas que creyeron muchísimo en mí y que creyeron mucho en que yo tenía una palabra válida, interesante y que podía de alguna manera tener un lugar en las bibliotecas de la gente, que fueron pues Juan Casamayor, el editor de Páginas de Espuma, que es la editorial en la que yo publico, haré, eh, y Amayur Fernández, que es mi agente literaria, que yo este concepto no lo conocía ni jamás hubiese pensado que era algo como para gente como yo, pero que al final ella fue más que un agente, una amiga que me dijo, esto es bueno, esto merecería ser conocido, merecería mm, rondar editoriales, a ver si alguien se anima, y bueno, pues ocurrió un poco todo así. Pero Pelea de Gallo es un libro al que yo le tengo mucho amor porque de alguna manera me dio eso que ha hecho que, por ejemplo, a ti te interese hablar conmigo y que a mí más que darme una oportunidad para regodearme en mis egocentrismos, me da una oportunidad para contar y decir y señalar una vez más toda la violencia y todo el horror que viven las mujeres, las niñas, las personas que somos no hegemónicas, quienes estamos del lado eh, que no importa de la historia. Y yo creo que eso me da una razón de estar, ¿no? De estar en un mundo en el que no solamente estoy consumiendo oxígeno y agua y recursos, sino que estoy diciendo lo mío, ¿no? Aunque sea ante tres personas, no importa, es tener un sentido, darle un sentido a una vida. Y eso para mí lo hizo Pelea de Gallos y por eso es tan importante, ¿no? Ujú. Sí, ahora que mencionas eso de Vallejo y de decir las cosas que piensas, digamos,
y poner la voz en alto para detener temas como la violencia, por ejemplo, ¿no? La violencia hacia las mujeres, hacia las niñas, que está muy presente justamente en Pelea de Gallos, ¿no? Incluso la violencia dentro que sufren las personas, las mujeres, las niñas, incluso dentro de la familia, ¿no? Que también está, creo que no es gratuito el epígrafe que utilizas de Casas respecto a la familia y a lo que se pudre. Quería que Ujú, me comentes un poco sobre eso, ¿no? mm. Bueno, fue muy... Una siempre tiene como fantasía, ¿no? De qué epígrafe utilizaría yo si algún día escribo un libro, ¿no? Y entonces pues tienes tus frases que van cambiando a lo largo de tus años, ¿no? Las vas anotando y quién sabe, ¿no? Cuántas yo habré anotado a lo largo de mi vida, pero la frase de Fabián Casas la encontré de pura casualidad muy cerca de la publicación de Pelea de Gallos, o sea, no es que era una frase que a mí me rondaba toda la vida, era una entrevista que le hacían y a mí, bueno, su poesía, a mí me gusta mucho la poesía es el género que yo más respeto y más le rindo devoción. Y encontré esta entrevista en la que le hacían una pregunta al respecto de este verso. Y claro, me pareció como una señal. Yo no soy nada de pensamiento mágico, pero me pareció como, o sea, esto es el libro, esto es el libro, esto es el libro, esto es el libro, y bueno, fue muy hermoso. Al final pasó el tiempo y creo que alguien que leyó Pelea de Gallos se lo comentó y él me escribió y bueno, pues fue así como bellísimo, como decirme gracias y yo, pero ¿cómo me puedes agradecer si me diste el... Es que yo siempre he pensado que los epígrafes son como el tráiler de una película, ¿no? Como que son el anuncio de lo que vas a leer y contado mil veces mejor que tú en una línea. Pues bueno, eso me lo dio este verso maravilloso y luego la pregunta de Clarice Lispector también, ¿no? De ¿soy un monstruo o esto es ser una persona? Porque también va de monstruosidades, ¿no? Pelea de gallos. Va de la familia porque sí, pues la familia, o sea, de la familia hay que hablar, de la familia se ha hablado siempre y se necesita hablar aún mucho más, ¿no? Hay secretos en las familias que por esta cosa de la sangre y de mantener el apellido y de cómo vas a manchar a tus propios parientes y de, ¿no? Cómo nos vas a hacer pasar esa vergüenza social. Suceden unas cosas, o sea, casi crímenes de lesa humanidad en el marco de un apellido, ¿sabes? O por salvar un apellido, o sea, que no van al tribunal de La Haya porque nadie quiere que la gente se entere de que en tu familia ha pasado eso. Pero todos los orígenes de los odios, estoy segura, tienen que ver con lo que te enseñan en tu casa, ¿no? La homofobia y todas las fobias, la xenofobia, el racismo, la gordofobia, el odio al diferente, el odio al que se viste raro, el odio todo lo raro es lo que no es normal en tu familia, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo no va a haber ahí un proceso de secta muy horrible en el que desde que eres bebé te comen la cabeza que tú eres superior porque eres A o B? Y yo ese daño, de ese daño hay que hablar y creo que de ese daño venimos todas y todos y todes. Y creo que ya está bien, ¿no? De guardarles el secreto a los fascistas y a los tiranos de nuestras familias. Ujú, exactamente. Bueno, y el nombre, Pelea de Gallos, que claro, uno puede pensar en el primer relato, ¿no? De esta niña, pero también uno podría pensar en, digamos, eh, la metáfora de la pelea de gallos, ¿no? Es decir, el enfrentamiento de dos seres
iguales, ¿no? Es la violencia que ejerce uno contra el otro, que está en todo el libro en realidad. ¿Lo pensaste de Ujú. esa manera? Sí, 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 sí. Tengo que decir que yo, como era mi primer libro y estaba súper, súper, súper asustada y llena de dudas al respecto de todo, tenía muchas dudas del título, porque imagínate, ¿no? Es por primera vez en tu vida, va a haber un libro tuyo de ficción, de algo que haces desde que tienes 9 años y que va a ver la luz y que, bueno, pues no sabes si va a haber otro incluso. Entonces es una sensación como de trascendencia tan grande y de respeto, pues yo le tengo mucho respeto a la literatura, obviamente. Y debo decir que esta insistencia en que ese tenía que ser el título fue de Juan Casamayor, que es un genio a la hora de hacer libros y que lo entendió muy bien porque yo barajaba también gallos de pelea, o sea, como cambiándole ¿no? Cambiándole un poco el sentido y bueno, y hubo muchas conversaciones al respecto. Yo creo que finalmente tenía que dejarme en manos de Juan desde el minuto uno porque no concibo un título mejor para esa colección de relatos, no concibo se pueda llamar de otra manera, algún título represente mejor todo lo que vas a leer, ¿no? Porque es, como tú bien dices, una metáfora de todo este mundo masculino, violento, sediento de sangre y de enfrentamientos. Es un mundillo sucio, es peligroso, está alcoholizado, es violento, hay un grupo de gente haciendo dinero con el daño que se hacen un ser a otro, ¿no? Dos iguales. Y hay un montón de gente que está simplemente aplaudiendo y bebiendo y gozando de un acto de carnicería, ¿no? Horrible, horrible, horrible. Pero además como el ser humano en su peor versión, ¿no? Porque altera a estos animales para que sean más letales y como que los ama, supuestamente, ¿no? Se los cuida, son carísimos y son como de unas razas así, pero al mismo tiempo lo pones ahí a que lo destrocen, ¿no? O sea, como esta cosa de la belleza destruida por el ego de ganó mi gallo, o sea, ni cobarde, ni siquiera tú te pusiste ahí, ¿no? Sino ese animal, y esto lo ven niños y es su gallo que ha crecido con ellos, o sea, en fin, me parece como tan simbólico de todo el horror de lo que le hacemos a la gente más indefensa. Mm, pues me parece un símbolo de todo lo que está mal en el mundo, de todo, y empezando por la violencia contra los animales, o sea, ni siquiera ya a nivel metafórico, sino a nivel literal, es una cosa incomprensiblemente violenta, incomprensible en el mundo. O sea, ¿qué alma y qué espíritu tienes para que tu goce sea ver a un animal destripando a otro? ¿No? Cuando en principio el mandato máximo debe ser cuidar la vida, ¿no? La vida de cualquier ser. Y ya partiendo desde ahí, pues imagínate las atrocidades que pueden surgir, ¿no? Si dos aves no te importan un carajo, viene todo lo demás, ¿no? Las mujeres, los niños, los extranjeros, los homosexuales o la gente que no entra en el canon, ¿no? De niño, niña, heterosexual, ¿sabes? Como todos los que somos distintos, los monstruos, ¿no? Ujú. Ahora que mencionas esto de las atrocidades que cometemos o que comete el ser humano, pensaba claro, en aquellos que dicen que tu literatura es literatura de terror, pero claro, no es un terror, digamos, clásico de fantasmas,
De hecho, en uno de los cuentos, uno de los personajes, hay una niña que es la narradora, que dice que la persona que la cuida, que es Narcisa, le dice una frase que para mí creo que es una clave, ¿no? Que es, no hay que temer a los vivos, perdón, no hay que temer a los muertos, sino hay que temer a los vivos, ¿no? Y de alguna manera estas atrocidades que le da justamente esta aura de terror a tus relatos, tienen que ver más bien con los vivos, ¿no? Siempre tiene que ver con los vivos, en verdad. Lo que pasa es que las historias de terror clásicas, como bien dices, disfrazaron muchísimo más al monstruo. Ujú. Pero yo que soy así como muy friki del terror desde muy jovencita y que me lo he visto todo y que este, ahora de más adulta he leído mucha teoría sobre los miedos en Occidente y de dónde surgen los monstruos y de todo el sistema psicológico y sociológico relacionado con la creación de los monstruos. Me doy cuenta de que en verdad las historias míticas con las que crecimos, lo gótico, Poe o Lovecraft, incluso la ciencia ficción, cuando la ciencia ficción apela, cuando coquetea con el terror, todo tiene que ver con los miedos reales del ser humano, ¿no? El zombie es esta especie de deshumanización de las personas cuando son masa y según lo que se ha estudiado tenía que ver ese nacimiento del zombie y el amanecer de los muertos vivientes con el racismo en Estados Unidos, ¿no? Esta cosa de temerle a una masa inmensa de gente a la que no distingues, ¿no? Esta cosa horrible del racismo, que es no separar a las personas. Luego de Frankenstein ni hablar, porque la historia de Frankenstein es una historia para mí es una historia de familia justamente, ¿no? Es una historia de qué hace, de qué pasa cuando tus padres no te quieren, ¿no? Cuando tus padres te dan la espalda y la sociedad te da la espalda. Drácula es una historia de amor, de lo que pasa cuando pierdes al amor de tu vida, es una historia de pérdida, ¿no? Y de lo atroz que significa vivir para siempre, pero con la condena de no tener a tu amor a tu lado, ¿no? Entonces, así yo podría seguir con todas las historias que tú me puedas decir o preguntar. Son Claro. todo temores reales, todos El- temores a la muerte, o al diferente, ¿no? Pienso en El hombre invisible de Wells, ¿no? al diferente, al forastero, que es Ujú. el miedo al extraterrestre, por ejemplo, También, es el miedo o sea, al alien. Alien es que viene de otro lado, ¿sabes? O sea, en inglés está como clarísimo, además, ¿no? El extranjero. Y todo Stephen King tiene una explicación que él mismo da, ¿no? O sea, en Cementerio de Mascotas, por ejemplo, esto surgió del miedo a que atropellen a su hijito. Pues y surgió esto, ¿no? Surgió esta historia increíble de resurrección atroz que recoge lo de la pata de mono, ¿no? Esta historia claro, tan sobrecogedora de Hoffman sobre la forma en la que vuelven los seres queridos, ¿no? Y la cosa de que el ser humano no puede vencer a la muerte. Yo tengo una historia de resurrección allí en Pelea de Gallos, de Lázaro como un zombie. Entonces yo creo que si bien yo no hago terror tradicional, lo que sí que hago es agarrar un poco, de una forma un poco queer, lo que me interesa de cada género, ¿no? Es decir, creo que no estamos en un momento para ser puristas con el género, con ningún tipo de género. Em, pues hay gente que dice que hago terror feminista o que hago terror social o que hago... Bueno, yo no sé, yo creo que yo soy periodista y yo también he tenido que etiquetar, ¿no? Pero yo sí quisiera, o sea, yo al menos pienso que lo que yo quiero hacer es una cosa híbrida, que no sea una cosa no binaria, que no sea esto o lo otro, que no sea realismo o fantasía, que no,
sino que coquetee con todo, pero que al final lo que quede muy claro es que cómo construimos nuestros monstruos y quién es el monstruo en verdad, ¿no? Esa frase que tú acabas de decir, por ejemplo. Bueno, un poco para ir terminando, ya una pregunta más bien de proceso creativo. ¿Qué tan importante es para ti la perspectiva del narrador? Porque en Pelea de Gallos, por ejemplo, hay muchos narradores que son niños en primera Mm, persona, pero luego hay en tercera, y hay uno que me gusta mucho, que es Pasión, que está en segunda persona. ujú. Y me gusta mucho cómo utilizas esa segunda persona, ¿no? Eh, ¿Qué tan importante es para ti la elección? Eh, ¿La tienes clara desde el primer momento o vas ensayando? Mm, bueno, el narrador o sea, el punto de vista para mí es muy importante porque creo que además en el terror en concreto, el punto de vista y la elección del narrador es súper importante, ¿no? En el género del terror. Eh, entonces, eso como que lo tengo siempre muy presente. Narrar desde el punto de vista de la infancia, a mí lo que me permite es generar, digamos, desarrollar la atención a un nivel que sobrepasa el nivel de tensión que puede generar una historia que te está contando un adulto. Porque lo que pasa con la infancia es que es más vulnerable y más inocente, y entonces a veces te cuenta cosas que ve, pero no sabe qué está viendo. Te está contando literalmente lo que ve, sin hacer juicios de valor, ni decirte, estas personas están haciendo esto. Simplemente lo, descripción pura y dura. Y tú como adulta estás entendiendo perfectamente lo que este niño o niña está viendo. Entonces la atención se dispara, porque es, quiero proteger, lo que me está contando esta criatura es terrible y, y no puedo protegerlo, no puedo. O sea, entonces para mí es un, un narrador, el narrador infantil o adolescente muy importante por su inocencia. Yo escribo mucho desde del momento en que la inocencia se rompe. Y elegir también desde dónde lo cuentas, mmm, siento que lo cambia todo. Y entonces tú, por ejemplo, me permite hacer una especie de género epistolar que me gusta mucho, que me parece también así bastante oculto, pero un homenaje a Bram Stoker, ¿no? Que la gente no sabe que Drácula está escrito todo en género epistolar, que eso es una cosa adelantadísima a todo y maravillosa. Imagínate, la novela de terror más importante de todos los tiempos está escrita en género epistolar. Eso es una locura. Y, y el tú sí que te permite eso, ¿no? Como de a segunda persona, te permite apelar al lector de una manera que quizás no te permite otra elección del narrador, ¿no? Para mí es importante y además es divertido. Ujú. Ahora que mencionabas esto digamos, de elección del narrador niño, eh, que te va contando sin saber realmente él lo que está pasando, pero que tú como lector sí lo vas intuyendo. Uno de los cuentos a mí que más me sobrecogió es este monstruo, justamente, ¿no? Y ese ánimo de querer proteger a las dos niñas, y ya más o menos piensas qué puede pasar, y esa tensión, ese cuento es un cuento que me ha sobrecogido más del libro. Gracias, gracias. Bueno, María Fernanda, ha sido un placer conversar contigo como siempre y Realmente. espero verte pronto aquí en Lima. Sí, nos vemos pronto. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo.